Y la palabra está en Juan 4, en su versículo 23 al 29. Así que cuando todos lo tengan, dicen amén. Gloria a Dios, aleluya. Y mientras yo vaya predicando, me encantaría, ministro, que usted me ayude en la alabanza, en una alabanza, una entonación suavecita, como usted siente de parte del Señor. Así que cuando todos lo tengan, dicen amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos, ¿qué? Adoradores o espectadores. Adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le griten o que lo adoren. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, declarará estas cosas. Jesús dijo: yo soy el que habla contigo, así mismo como Él habla contigo y conmigo. En esto vinieron los discípulos y maravillados de lo que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo ni qué preguntas ni qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Señor, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y el honor que solamente tú te mereces, mi Dios. Señor, que seas tú, Señor, impactando los corazones, trayendo cambio a la asistencia, Señor amado. Que sea tú trayendo liberación, Señor, a aquel que te ha atado, Señor. Que sea tú, Señor, trayendo, Señor, un milagro a aquel que está enfermo, Señor. Que salga diferente, que salga transformado de esta puerta de como entró, mi Dios amado. Pero más que nada, Señor, que aquel que no te conoce en esta noche, que pueda entregar su corazón a ti, que pueda su vida ser transformada, Señor. Y que pueda ser, Señor, podamos ser, Señor, llamados a un nuevo nivel de gloria, Señor. Que podamos, Señor, ser llenos, impartidos, Señor, para poder darle a otros, Señor, de lo que tú nos has dado a nosotros. En el nombre de Jesús, quita toda opresión, Señor. Quita toda carga, Señor amado. Que podamos, Señor, enfocarnos en ti, en tu presencia. Y en ti, Señor amado, te daremos a ti toda la gloria, Señor. Toda la exaltación que tú te mereces, Señor. Y todo el honor te merece a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, pero nunca siente su alabanza. Se vale adorarlo en libertad. Amén. Y tengo entendido que el nombre de esta campaña, el nombre es Mujeres Decididas a Transformar Vidas. Y cuando el pastor me envió este mensaje, yo recuerdo que estaba en la República Dominicana, yo lo leí 3 veces. Y yo dije: wow, Señor, decidida. Es una determinación, una decisión que yo como mujer tengo que tomar, propia, personal. Que como yo dije anteriormente, no hay que forzarme. Es una determinación, una decisión propia y personal. Pero para yo poder cambiar vidas, yo medité en esa palabra una por una. Yo dije: yo todavía tengo que ser transformada. Para yo poder cambiar a otros y que Dios me use a mí para poder cambiar a otros, el Señor tiene que transformarme a mí primero. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar nada de lo que yo no tengo. Si usted me pide a mí un vaso de agua, yo tengo un vaso vacío, ¿qué yo le voy a dar a usted de beber si yo no tengo nada que darle? Entonces, si yo puedo ser un vaso, si yo puedo ser un vaso y un canal de bendición, es porque yo he entendido y mi alma ha entendido de que tiene algo que dar de parte del Señor. Entonces, esa palabra me impactó mi vida y yo dije: Señor, pero verdaderamente que en ti no hay casualidad. Y esta historia refleja algo maravilloso. Y es un encuentro de una mujer que puede testificar en su vida propia. No fue que alguien le contó, no fue que ella leyó en un libro, no fue que ella lo vio en algún lugar o le testificaron, sino que ella vivió por vivencia propia, porque se sentó al lado del maestro. El maestro tuvo compasión de esta mujer. Una mujer que fue rechazada, no solamente por los judíos, sino por la gente en su comunidad. Porque eso es algo que no es solamente de este tiempo, sino que en todos los tiempos anteriores la gente le ha gustado criticar,
bochinchar, mirar por encima del hombro, sin justificar ni saber el corazón de nadie, sin escudriñar el corazón ni la mente de nadie, porque solamente Dios conoce el corazón, la intención del hombre. Y mucho antes que nosotros lo pensemos, oiga qué locura, si usted se pone a maquinar antes de que tú pienses, ya Él sabía y ya Él sabe lo que tú ibas a pensar. Pero el hombre no tiene ojos de misericordia como Dios ve al pecador, sino que Dios tuvo misericordia de esa mujer. Y Dios sabía que ella iba a buscar agua en ese pozo a esa hora, a una hora sexta, donde nadie iba a buscar agua a esa hora. No sé si quizás por el calor del mediodía, un calor exorbitante, demasiado fuerte, o quizás era porque la mujer se sentía menospreciada, apocada. Me van a ver, me van a criticar, porque usualmente dice la palabra que las mujeres de ese tiempo iban a buscar el agua en ese pozo en la tardecita, ya en la baja del sol. Entonces qué casualidad que esa mujer andaba sola, cuando en la antigüedad se usaba que un grupito de mujeres iban cada una con su cántaro adorando al Señor mientras iban en el camino a buscar el agua. Pero qué pena que esta mujer andaba sola, sola porque sabía su condición, sabía el señalamiento que solamente el acusador es Satanás, en donde se le mete el diablo en la cabeza a la gente que no tiene a Dios, para criticar, señalar, empujar, menospreciar, criticar a aquel sin saber el corazón de nadie. Porque una mujer en ese tiempo que haya tenido 5 maridos, no que fue que dejó uno y tuvo 2 y se le murió y fue viuda. Dice la palabra 5, mas el que vivía con ella no era de ella. Qué vergüenza a lo mejor en este tiempo, porque te van a criticar, pase lo que pase. Pero en aquella época te acribillaban, no eras nadie. Era peor que una prostituta. Te echaban a un lado, te empujaban, no eres nadie. Y no solamente para los judíos, sino en su comunidad. Pero Jesús dice en la palabra que tuvo compasión de ella. Y dice que en ese mediodía, en ese día, en donde estaba en ese lugar, donde los judíos no solamente despreciaban a esta mujer o a esa comunidad de los samaritanos, sino que fue una de las historias más transformadoras del evangelio. Dice que Jesús, cansado en el camino, se sentó en el pozo, y esa mujer samaritana que andaba sola con su cántaro, en un horario que no era usual que andara sola una mujer como ella, dice que habían razones específicas para que esta mujer sea invisible por los demás, pero no para Jesús. Una de esas razones porque esa mujer podría ser invisible para los demás, para el hombre insignificante, era porque era una mujer samaritana, era una mujer que era marginada por los demás, una mujer que vivía una vida complicada. Porque imagínense usted, una mujer que hombre va y hombre viene y como que no me cuadra y no me resulta. Y dice que en esos tiempos la mujer no tenía la decisión de decir, me quiero acta de divorcio o me dejo de ti. Como en esos tiempos no compaginamos porque tenemos caracteres diferentes y no funcionamos. El mayor índice de matrimonio, de separación o divorcio, dice las estadísticas en este tiempo, que son los cristianos, la iglesia. Pero en aquel tiempo el hombre era el que tenía la decisión y la palabra para darle carta de divorcio a la mujer. Entonces, ¿qué tenía esta mujer que el hombre decidía dejarla? Tenía otro, la dejaba. Otro la dejaba. El cuarto, el quinto la dejaba. Entonces yo, poniéndome en los zapatos psicológicamente de esta mujer, ¿qué diría ella? ¿Qué tengo yo de mal? ¿Será que yo no sirvo? ¿Será que mi aspecto físico no es suficiente para un hombre? ¿Será que yo no valgo la pena como mujer? O sea, un fracaso tras otro. Entonces era una mujer que estaba rota por dentro, me imagino yo. Estaba rota, hueca por dentro. Estaba devastada. ¿Por qué? Porque se sentía rechazada. Porque no podía en su vida concebir a lo mejor un amor verdadero. No podía ser feliz como cualquier otra mujer en su tiempo. Entonces era una mujer que no era validada por los demás. Pero ¿qué significa 5 maridos? No solamente es unión matrimonial o las
unidades matrimoniales anterior que ya había pasado, sino que simbolizan una forma de búsqueda de satisfacción de maneras erróneas. Como mucha gente busca la satisfacción en la vida cuando no conoce del Señor, a través del alcohol, de la droga, de una vida promiscua, de una vida apartada totalmente de Dios, una vida sin esperanza, una vida vacía, una vida que busca llenar ese vacío tan grande en su corazón que solamente Dios puede llenar ese vacío, y no encuentra esa alma con qué satisfacer su alma, sino que solamente Dios puede llenarlo. Entonces hay una cosa que me llama la atención de esta mujer, es que ella era invisible para los hombres, mas no era invisible para Jesús. Entonces Jesús le dice: dame de beber. Y Jesús con eso, Él rompe las barreras de raza, de género, de religión, de moralidad social, con esa sola frase. Y esta mujer se sorprendió de una manera tal que le preguntó a Jesús y le dijo: pero siendo tú un hombre judío, ¿cómo me pides agua a mí de beber cuando yo soy samaritana? Porque tú sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Pero Jesús, en vez de rechazarla o esquivarla o juzgarla, Jesús solamente le contestó y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías tú a él: dame el agua viva. Y Jesús le ofrece el agua que sacia el alma, no solamente el cuerpo físico, sino que el alma, que solamente la sed del Espíritu Santo la puede llenar. No sé cuánto me entienden. No sé cuánto he estado en esa posición en donde cuando vivíamos en el mundo, tú sabías que hay algo en tu vida que el dinero no lo puede llenar, que la pareja no la puede llenar, que la familia no la puede llenar, que ninguna carrera o posición que tú puedas tener la puede llenar. Sino que cuando Jesús entró a tu vida, trajo una transformación, un cambio drástico, y tú entendiste por qué yo perdí tanto tiempo allá afuera en el mundo. ¿Por qué perdí tanto tiempo en el mundo después que me predicaban, después que me testificaban? ¿Por qué no vine al evangelio antes? Entonces esa sed solamente Cristo la puede llenar. Ahora bien, me llamó la atención algo. ¿Qué significa cuando la mujer dejó el cántaro? Significa que ella dejó el pasado atrás. Ella, al escuchar la voz de Jesús, dice que la palabra, la fe entra al oír de la palabra. Ella escuchó fielmente al maestro, dejó el cántaro y ella fue a testificarle a los hombres quién era Jesús. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿a cuántas vidas nosotros le testificamos de Jesús? ¿Cuántas vidas hay afuera que se pierden constantemente? El índice de depresión de jóvenes, de suicidio que se pierden. Tanta gente en el edificio, nosotros sin vida y sin esperanza. Tanta gente en los lugares de trabajo que nadie, muchos no saben ni siquiera que somos cristianos. Y el Señor dice: toca la puerta, toca la puerta, toca la puerta. Solamente planta la semilla y el crecimiento lo doy yo. Simplemente toca ese corazón y yo soy el que entro. Soy yo el que traigo transformación. Soy yo el que traigo cambio a la existencia del hombre. Pero tú planta la semilla. Y muchas veces dejamos que el enemigo maquine nuestra mente, pero no te va a escuchar. Tú a lo mejor no tienes la palabra. Tú a lo mejor no testifica, o a lo mejor no va a hacer la función que debería hacer porque yo no sé predicar. A lo mejor el llamado es el canto. Yo no siento predicar, o a lo mejor me da timidez o vergüenza. Déjame decirte, cuando tú te pones en la mano del maestro, Él te cambia, Él te transforma. Dice en la palabra que Jesús predicaba en la multitud. Él predicaba desde la barca y la multitud afuera lo rodeaba y escuchaba el mensaje. Aunque muchos no entendían el mensaje o cierto mensaje, porque hablaba muchas veces en parábolas, pero Él hablaba a la multitud y tocaba la puerta. Y aquel que dejaba entrar en su corazón, había transformación, había liberación y había milagros instantáneos. Pero también dice en la palabra que si nosotros creemos en Él, cosas aún mayor Él haría. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí pueden creer? ¿Cuántos creen por fe de que cosas mayores que la que Jesús hizo aquí estando en la tierra
siendo 100% hombre, mas era 100% Dios. ¿Y qué más que el Espíritu Santo que habita, que vive, que mora en nosotros, no hará cosas mayores? Él decía, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y more en ustedes. Y entonces tendrán poder. Entonces, si lo creemos, ¿por qué no lo vivimos? Entonces, para decidir transformar vida, yo tengo que empezar yo para hacer el cambio. Yo tengo que empezar yo a tirar la palabra, a plantar la semilla para que el cambio y la transformación empiece a ocurrir. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios, aleluya. Dice que una de las labores específicas de la mujer en ese tiempo, en la antigüedad, era buscar agua en el pozo para llevar a sus hogares, para darle al ganado que tomar. Y era una asignación específicamente que era para las mujeres, no para los hombres. Y dice que la razón específica no se sabe. Podemos pensar que a lo mejor era porque ella tenía miedo de la crítica, a lo mejor miedo del que dirán, porque salía sola esa hora. Pero yo he entendido con el tiempo que en Dios no hay casualidad. Yo he entendido que en Dios no hay casualidad, sino que en Dios hay diosidencia, más hay diosidencia, pero no hay coincidencia. Gracias, la palabra que estoy buscando. No hay una coincidencia. En Dios no hay ninguna, sino que hay propósitos. Pero Dios sabe los tiempos. No podía ella llegar una hora después ni una hora más tarde. El Señor estaba ahí ya sentado y el Señor sabía que ella venía al encuentro y que iba a ese lugar. Y Jesús la esperó. Y Jesús sabía que ella iba a ese encuentro y esa mujer pudo tener un encuentro personal cara a cara con su Dios, aunque no lo conocía. Un hombre que aunque físicamente puede ser muy probable que se veía como judío, ella decía, pero tú siendo judío, ¿cómo tú me pides agua a mí de beber? Cuando no nos llevamos entre sí, porque yo soy samaritana y tú lo sabes. El Señor no hace excepción de persona. El Señor no hizo excepción de persona porque era samaritana. El Señor no hizo excepción de persona porque ella tenía 5 maridos más el próximo, que era el sexto con el que vivía, que no era de ella. El Señor conocía su corazón. El Señor escudriñó su mente, su corazón, y entendió y le reveló su vida. De que yo sé y entiendo que tú tienes 5 maridos más. El que está viviendo contigo no es tuyo tampoco. Yo me imagino que la mujer se estremeció porque este hombre yo ni siquiera lo conozco. ¿Será que es un profeta el que me está hablando a mí, a mi vida? Entonces el Señor se les reveló y dice, yo mismo soy el Cristo. Imagínense el impacto de esa mujer. El Salvador del mundo, el que murió en la cruz del Calvario, el que te formó, el que te creó, está cara a cara contigo, el Maestro, libertándote, trayendo liberación en tu vida, trayendo restauración a tu vida. Al esa mujer dejar el cántaro, ir a vociferar a voz en cuello, que ese es el Señor, el Salvador, el que vio mi vida, el que declaró mi vida, el que me dijo a carta abierta literalmente quién yo soy, es el Salvador del mundo. La mujer que fue a predicar, a ella nadie la forzó y le dijo, mira, tú tienes ahora que ir a testificar. A ella le salió de su alma. Ahora porque soy libre, porque yo sé que esa liberación nadie queda igual. Es que el que tiene un encuentro con Dios cara a cara, jamás su vida puede ser la misma. Es que no hay forma, es que no hay manera, porque Él no es hombre, Él es Dios. Y cuando Él transforma, que cambia una vida, jamás será la misma. Jamás será igual. Porque que tú eres en la iglesia, lo que tú eres en la iglesia, en tu casa, en el trabajo, en la calle, en la comunidad, eres de una sola pieza, porque tú entiendes que el Dios que te llamó, que te cambió, es Él, es el Jesús de la gloria. ¿Cuánto le dan un aplauso al que vive? Ahora bien, cuando Jesús le dice, dame de beber, ¿qué significa esa agua? Ese manantial que sarta como vivo, como agua, como ríos de agua viva. Dice que es un río, un manantial de agua viva que simboliza la gracia, las bendiciones espirituales abundantes en la vida del hombre, que se derrama en el creyente que cree. Eso simboliza y significa de que si crees en Jesús y ponemos su fe solamente en Él y en la salvación que Él nos trae, recibirás abundante gracia a través de los dones del Espíritu Santo.
es un manantial. Es que no hay manera que tú quedes igual. Es que esa sed de tu alma, Él te la llena, te refresca tu sed. Es que cuando tú le hablas a alguien, la gente sabe que tú eres diferente. Es que tú hablas diferente. No es que nadie es mejor que nadie, no me malinterpreten. No hay nadie perfecto en el mundo. Pero hay algo, la gente dice que es como un brillo. Es que tú radias paz. Es que cuando yo hablo, que sea para un consejo, que tú me escuchas, yo sé que la bonanza del Espíritu Santo habita en ti. Es que yo sé que tú eres diferente. Ya ahí no hay crítica. Ya el que hablaba y criticaba ya no critica. Aquel que juzgaba ya no juzga. Porque entiende que el Cristo que te restauró no critica a nadie ni juzga a nadie, sino que Él nos mandó a restaurar, a ser transformadores de atmósfera. Que donde hay una atmósfera maligna, usted entró, tiene que cambiar los aires. Y no estoy hablando de la iglesia entera, con un solo que entre a un lugar, cambia la atmósfera y puede haber un antes y un después. Y hay algo como que se me para los pelos. Hay mucha gente que yo he visto. Desde que fulana se me acercó, hay algo como que me da como un teriquito, dicen por ahí. Eso se llama presencia. Eso se llama unción. Eso se llama que cuando vive en ti el Rey de Reyes y se te metió por dentro, la atmósfera tiene que cambiar. Es que los demonios tienen que salir corriendo sin tú ni siquiera abrir la boca. Es que los demonios aprenden y ellos saben lo que se llama autoridad. Dice que ellos saben y reconocían quién era Jesús. Y cuando veían que Él iba a reprender demonios, decía: Señor, no me atormentes. Es que ellos entienden los niveles de autoridad. Entiende el mundo invisible. Tú y yo vemos el físico, pero ellos pueden ver y trascender a lo espiritual, a lo invisible. Ellos pueden ver quién tú eres en el mundo espiritual. No solamente que te reconozcan en el cielo, es importante porque de ahí depende tu salvación, de que tu nombre y el mío estén inscritos en el libro de la vida. Pero procura que en el infierno es importante que te conozcan. Eso no está en la Biblia, pero es algo que es contraproducente. Que si usted ha conocido lo que verdaderamente es el mundo espiritual, usted entiende que los demonios reconocen quién usted es. ¿Qué decían a los discípulos? A Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocieron, pero ustedes ¿quiénes son? Ellos reconocen el sello, la autoridad y la unción que habita en ti. El que anda como un rabo seco, como una yuca, no tiene nada que dar, porque está seco, raquítico, vacío. No tiene nada que ofrecer, pero viven como de apariencias. ¿Y qué dice el Señor en la palabra? En lo que vimos en el versículo 23. Él busca adoradores. Óyeme, que le busquen en espíritu y en verdad. Él no quiere espectadores que solamente se sienten aquí a hacer un espectáculo. Usted me dio el permiso, ¿verdad, pastor? Para que suelte. Que vienen a la iglesia, salen y entran, cantan 28 coros y todos se lo saben. Todos ofrendan, diezman. Ven que el pastor vea, si está presente, si ausente, como pasando la lista de la escuela. A ver que el pastor me vea. Pero no viven una vida allá afuera conforme a como Dios lo ha llamado. No dan testimonio de que verdaderamente son hijos de Dios. No han dado testimonio de que fueron cambiados, transformados, libertados por el Dios que liberta. No fueron transformados por el Dios que los llamó, que los restauró. Entonces, como mucha gente dice, ¿para qué yo voy a ser cristiano? Para yo ser como fulano. Para eso me quedo aquí en el mundo. Gente que son descarriados, gente que conocen de la palabra porque han visto prédica en las redes sociales, en la televisión, porque han escuchado campañas aún en sus apartamentos, en sus casas, pero no se atreven a dar el paso de fe. Porque muchas veces oramos por las almas. Las almas vienen, el Espíritu Santo lo trae. Muchas veces nosotros con nuestras actitudes, con nuestra manera, lo empujamos, pero lo empujamos malamente, con violencia. Lo sacamos con violencia, con nuestras actitudes, porque no estamos dando fruto. Dice la palabra que lo conoceréis por los frutos.
No por cuánto coro tú te sepas, no por cuánto tú diezmes en el sobre. Amén, se fueron los amén. Lo oigo como calladito. Entonces cuando Dios que te ve, cuando tú estás a sola, es el que pasa lista. Es el que apunta en su libreta, digo yo. Y el día que estemos cara a cara con Él, que estemos ese día de tú a tú, que le daremos cuenta al Rey, entonces Él te va a pasar la ficha de lo que tú hiciste sabiendo que era bueno y no lo hacías. Entonces por eso esta campaña se llama Decididas. Que lo que yo no hacía antes, desde hoy el Señor quiere que te decidas a caminar una vida de rectitud, a una vida que dé fruto, a una vida que dé cambios. Para yo poder traer cambio a la existencia, tengo yo que ser el ejemplo a seguir y el modelo a seguir. Porque el primer modelo me dice en la palabra que es Jesús, el maestro. Entonces si yo le sirvo al Rey de Reyes, tengo yo que ser una discípula. Yo tengo que seguir a mi maestro. Yo tengo que seguir a mi Señor, porque a Él es que yo le sirvo y a Él es que yo represento aquí en la tierra. ¿Cuánto entiende que la iglesia es que representa a Cristo aquí en la tierra? Es que nosotros somos la esperanza. Dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra, lo que traemos el sabor a la tierra. Entonces si la iglesia no está, no va a haber esperanza para ese mundo que se pierde lamentablemente. Y estamos viviendo en tiempos difíciles y ellos no van a mejorar. Y hay gente que entienden y creen y tienen esa fe, esa esperanza, y gloria a Dios porque usted puede ser positivo. Pero dice en la palabra, por lo menos en mi Biblia, de que los tiempos van a ir de mal en peor. Que por tanto se ha multiplicado la maldad de muchos. El corazón ¿qué? Se enfriará. ¿Cuántos corazones fríos hay allá afuera? ¿Cuántos corazones fríos hay afuera? Hay de aquel que el Señor venga y lo encuentre ahí en ese mundo cruel. Que al sonar de la trompeta no han escuchado la voz de aquel que le ha dado un tratado, que le ha regado la Biblia, que le ha buscado una invitación para la iglesia y no han atendido el llamado. Entonces el Señor nos llama a que nos decidamos a vivir una vida conforme a su palabra, para poder nosotros entonces traer cambio a la existencia a aquellas vidas que se pierden allá afuera. Entonces algo que me llama la atención es que el Señor es un Dios maravilloso. Es un Dios sí de multitud, pero también un Dios íntimo. Un Dios que predicaba one to one, uno a uno. ¿Cuánto le gusta regalar tratado a los que están aquí? Y si no pueden, no levante la mano porque es algo personal. Pero algo que me identificó desde que yo me convertí en los caminos del Señor era regalar tratado. Y hay algo que yo era bien tímida. En mi vida yo nunca me imaginé coger un micrófono. Porque recuerdo cuando estaba en la universidad siempre temblaba. Y tenía que ir al baño 4, 5, 6 veces. Me temblaba la vida. Pero yo entendí que cuando el Señor se me reveló en mi vida cambió. Es que yo jamás pude quedarme callada. Porque es que yo entendí que el Dios que se me reveló en mi habitación no fue que nadie me lo contó, sino que yo entendía que mi vida estaba seca, estaba vacía. Me estaba quemando, me estaba matando la depresión. Y eso es lo que quiero detallar y hacer un paréntesis pequeño. Y voy a tratar lo más posible de detallarlo, porque quiero reanimar a alguien esta noche de que el Dios que le servimos es un Dios real, que cambia, que transforma las vidas. Y yo estaba consumida en la depresión desde los 4 años de edad. A través de una muerte de mi melliza, mi hermana gemela, el enemigo empezó a darme como un drill en mi mente y en mi corazón. Y empezó a hablarme audiblemente, como usted me está escuchando a mí hablar. Y se hacía como un amiguito secreto que me decía mitad verdad, pero también mitad mentira que mi papá no me decían. Y yo empecé a creer. Y a mi mamá y mi papá no ser cristiano en ese tiempo, yo creía y crecí así. Hasta que el vacío fue tan intenso. Y él dijo: yo te voy a sembrar una semillita en tu corazón, en tu corazoncito, porque era una niña pequeña, de depresión. Hasta que esas raíces sean frondosas, el árbol sea frondoso y tú misma terminas acabándote con tu vida y matándote. Esa palabra se iba a cumplir a los 27 años de edad. Ya no encontraba desasosiego,
Por más que andaba en discoteca, andaba en la calle, buscaba cómo saciar esa vida. Mi vida no tenía sentido, no tenía paz. Pero tenía un papá que estaba dando rodillas. Mira, yo estaba en una discoteca bailando, él estaba de rodillas. Y hasta que yo no abría la puerta, él no se acostaba a dormir. Porque él entendía, por más que tú andes en la calle, en la discoteca, tú vas a ser una predicadora. Y de las 3 que tengo, tú eres la primera que vas a predicar y la primera que te vas a convertir en el evangelio. Y yo dije, papi, será cuando yo sea vieja, cuando yo sea mayor. Pero el Señor no miente. Y cuando hay una mujer, cuando hay un padre que verdaderamente clama, el Señor trae transformación a esa vida. Y yo recuerdo que yo le decía, Señor, yo entiendo por lo que papi me ha predicado y por lo que yo he visto en la Biblia, aunque yo no soy cristiano. Yo estaba descarriada como 5 años. Me había convertido a los 21. Pasaron cosas aún adentro de la iglesia, que ahí entonces, por eso digo, que te empujan con violencia, porque lo viví en mi juventud. No es que estoy tan vieja, pero yo eso hace más de 20 años atrás. Y yo recuerdo que duré 5 años fuera del evangelio, porque yo decía, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? Si mi vida está rota y me la quebrantan más en el lugar que yo pienso que es de sanidad. Las mismas líderes, las mismas mujeres, que son las que están supuestas a las doncellas levantarla, enseñarla, capacitarlas, enseñarles la fe, enseñarla a orar. Decían que se cree ella, que ella es una modelo de pasarela. Mira cómo viene a la iglesia. Yo venía y me lo creí que era una princesa y que era la princesa del Señor. Me lo creí literalmente. Y yo iba como que iba cambiada, como para ir para una boda, con zapatos hartos, vestido largo. O sea, era una princesa y me lo creí. Pero era tanto los empujones y las críticas, al no tener fundamento profundo y raíces profundas, el enemigo me engañó y me fui al mundo. Pero también entendí que en Dios no hay casualidad. Porque cuando Él te permite tocar fondo y entender que no es a tu manera, sino que tú vas a venir por el fuego, lo viví también. Pero cuando toqué fondo, que estaba a punto de acabar con mi vida, yo entendí en mi corazón que iba a tener que ir a ese lugar de perdición, donde dice la palabra que el gusano nunca muere, pero que el fuego nunca se apaga. Y ese temor entró a mi corazón. Y ahí caí de rodillas y me arrepentí, me convertí en mi habitación. Empecé a ir a la iglesia y el Señor empezó a ministrarme. Y por primera vez me habló el Espíritu Santo audiblemente. Y me dice, el Dios que te llamó y que te formó fui yo. Y voy a traer cambios a la existencia en tu vida. Y esa depresión jamás te va a visitar, porque ahora tú eres templo del Espíritu Santo. Y vas a ser feliz. Y te voy a dar un hombre que es hijo mío. Y juntos van a predicar las naciones mi palabra. La primera vez que lo oí audiblemente. Y de ahí pasó el tiempo y tuve el encuentro más precioso que me cambió y me transformó mi vida. En donde yo vi un hombre totalmente alto, de 8 o 9 pies de altura. Era transparente. Era como usted ve, como cuando usted va a una boda, que usted ve como una fuente, como de hielo, que usted puede ver la figura, pero no puede distinguir el color. Y era exactamente musculoso, fuerte. Y yo empecé a temblar, porque yo dije, seguramente vienen a buscar mi alma. Qué pena me da como a mi papi cuando entren a la habitación en la mañana a levantarme y me encuentren muerta en la cama. Porque yo había escuchado que los ángeles van y te buscan cuando tú te mueres. Porque él no había hablado. Pero qué lindo que Dios habla. Y cuando Él se te muestra quién es, Él identifica quién es también. Y cuando entró sentí una mano del tamaño de mi espalda. Y me dijo, yo soy tu mejor amigo, a quien tú le llamas mi rey. Aquel que te dice dobla a la derecha, dobla a la izquierda, predícale a aquella, predícale en la universidad, en el tren, en la calle. Y el que te revela vida de persona y tú lo hablas y eres obediente, es ese el que está al frente tuyo. El terror al mundo espiritual se fue de mi cuerpo. Y yo empecé a pedirle perdón en mi mente. Y le dije, Señor, perdóname por tenerte miedo. Ahí Él se acercó a mí, me puso la mano en mi frente y me dice, todo está bien, mi princesa. Empezó a verme en una visión cuando yo era recién nacida, que a las 2 semanas de nacida, yo nací a los 6 meses de embarazo. Y un hombre trató de violar a mi mamá y éramos 2. Y mi mamá dio a luz a los 6 meses y medio. Y los otros decían, esa niña no se van a dar ninguna de las 2.
Estamos en los años 80 en la República Dominicana. No hay tecnología, no hay nada para que ellas se den. Pero el Señor me mostró en la incubadora donde había un soplo de vida, donde los pulmones de la niña se inflaban. Y me decían, ese era yo que te daba aliento de vida. Porque lo que el hombre y los médicos decían, y como el diablo te señalaba de que tú naciste, yo fui el que te di vida. Fui yo que te di vida. Fui yo el que te di aliento de vida para que tú estés aquí en el día de hoy. En eso vi mi espíritu que se desploma, sale de mi cuerpo y yo empiezo a ver la habitación completa. El panorama, el pensamiento, todo me cambió. Fue totalmente diferente. Y para ya ir cortando un poquito, la vida me transformó. Yo empecé a predicarle a todo el mundo y andaba con 40, 50, 60 tratados. Y cuando iba al trabajo, a la universidad, yo tenía que llegar a la casa sin un solo de ese tratado. Porque tenía que hablarle a la gente, aunque me rechazaban, me lo rompían en la cara, yo salía llorando. Pero él decía, así es que yo me siento cuando me rechazan. Sigue predicando la palabra. Así es que yo me siento cuando una alma me rechaza, sigue hablando de mí. Sigue dando por gracia lo que por gracia tú has recibido. No te canses de hablar de mí. Y en eso había un muchacho que era satanista en mi trabajo. Yo trabajaba en un hospital. Y habían 2 enfermeras hablando del muchacho y decía, ¿quién lo conoce a Carlos? A ese muchacho lo van a botar del trabajo. Él llega semidrogado con olor a alcohol. ¿Quién lo conoce a él? Me da pena de sus 2 niñas. Y si lo botan, ¿qué va a hacer la vida de esas niñas? Y esto me conmovió mi corazón. Pero yo todavía no me había bautizado. Pero el Señor me dijo, ¿te vas a decidir y te vas a atrever a hablar o no? El Señor me confrontó. Y recuerdo que yo tenía un libro acerca del Espíritu Santo y se lo planté en la mesa, aunque nunca había puesto palabra con él. Y él me miró y los ojos se le transformaron, se le subieron para arriba y estaba totalmente endemoniado. Y me decía, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres para juzgarme a mí? Yo solamente le puse el libro y yo no había abierto mi boca. Eso fue en la cafetería. Y yo le dije a él, yo necesito hablar contigo. Yo quiero que tú me esperes a las 3 de la tarde al frente del trabajo, en la salida, pues quiero hablar contigo. Él me retó y me dijo, llévate tu libro porque yo no lo necesito. Se te olvidó que yo soy satanista, soy satánico. Y para prueba se abrió la camisa y tenía una escultura de la bestia con el número 666 y los cachos y aquí también. Y me decía, no juegues conmigo. Yo decía, vamos a hablar afuera que tengo que hablar contigo. Yo dije, Señor, ¿pero en qué tú me has metido? Yo todavía no me he bautizado. Tú no me has bautizado en el Espíritu Santo. Pero ahí entendí que no son con mi fuerza, sino que tú siembras la palabra y el cambio es Él que lo hace. Esa fue una enseñanza de vida que me transformó mi mente y mi corazón. Y me transformó a mí para yo seguir predicando a quien sea que el Señor me ponga el sentir en el momento. Y recuerdo que ese muchacho me retó y me dijo, ¿de qué tú me quieres hablar? De tu Dios, porque el mío tiene más poder que el tuyo, me dijo. Y yo le dije, mira, el Dios que me restauró a mí, que me libertó, porque tú sabes que los demonios existen y que son real. Y al que tú le llamas tu Dios es un mentiroso, padre de mentiras, Satanás, que te engañó a ti para cuando el día que tú te mueras te vaya para el infierno, porque él no quiere estar solo en ese lugar de tormento. Y él me dijo, ¿y por dónde estaba tu Dios? Cuando a mí me abandonaron mis padres, cuando violaron mis padres biológicos, mi papá biológico violó a mi hermanita de 9 años, nos abandonó a mí y a mis 4 hermanos. ¿Dónde tuvo mi Dios para defender a mi hermanita de 9 años? ¿Dónde estaba tu Dios cuando mis padres verdaderos biológicos me abandonaron? ¿Dónde estaba tu Dios cuando los que me adoptaron me abusaron a golpe y tuvimos que irnos de la casa? ¿Dónde estaba tu Dios? Y el Señor empezó a ponerme palabras. Yo le dije, mira, yo no voy a debatir contigo. Yo solamente quiero que tú me aceptes una invitación mañana en la noche. Eso fue el lunes, martes en la noche hay culto en una iglesia que se llama Times Square Church. Yo trabajo cerca de esta área, en la 50. Y yo le dije, esa iglesia está a 2 esquinas de aquí del trabajo. Nos vamos, tú me llamas, me esperas al frente de la iglesia y yo te voy a demostrar a ti que el Dios que yo le sirvo tiene más poder que aquel que cree que es Dios, que es imitador y padre de toda mentira. No es Dios. El Dios que yo le sirvo es el único Dios verdadero. Y él me dijo, lo dudo que vaya. Y yo dije, yo creo que tú hagas una oración conmigo y que tú lo aceptes en el corazón para que tú entiendas que el Dios a quien yo le sirvo es real y liberta y salva y restaura. Él hizo la oración de fe, pero se rió como de burla. Y para mi sorpresa, humanamente,
Al otro día me llama a las 10 de la mañana, que yo nunca me imaginé que ese muchacho me iba a llamar. Y me llama y me dice, todavía está vigente la invitación para hoy en la noche para la iglesia. Llorando. Y yo dije, yo estoy en la universidad ahora en una reunión, pero dame un segundito y salgo ahora a hablar contigo. Le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, yo sentí y vi que mi cuerpo se salía mi espíritu. Y que habían dos fuerzas, una que me jalaba para arriba y otra para abajo. Y sudé la noche entera y vi demonios y sombras alrededor de mi cuerpo. Y no pude dormir más porque esas fuerzas se estaban debatiendo por mi vida. Yo creo que es verdad lo que tú me estabas diciendo. Él estaba ahí a las 6:30 antes que yo llegara y él estaba en la puerta de la iglesia. El Señor ese mismo día lo libertó en la iglesia. A los 2 meses se reconcilió con el Señor, se bautizó. Y ahora el Carlos, que era satanista, andaba con una Biblia abajo en la mano. Y me decía, yo quiero que tú seas mi mentor espiritual. Entonces, ¿a qué Dios nosotros le predicamos? Entonces, ese testimonio del Señor me lo puso en mi corazón. Yo sé que el tiempo avanza. Para que aquella que el Señor le ha puesto en su corazón predicar la palabra, no tengas miedo. No permita que el diablo te quebrante tu corazón o te busque la manera de engañarte. Que busque la manera de atrofiar lo que Dios te ha puesto en ti ya. La palabra está dada. El Señor te ha ministrado. El Señor es que te ministra. Aún de madrugada Él es que te visita en tus sueños y te ministra mientras tú duermes. El Señor aún en la alabanza nos ministra. El Señor es que trata en cada momento, en las altas y bajas, porque hay altas y bajas siempre, constantemente. Pero eso es para aumentar tu fe. Hay proceso constante en la vida. Esa mujer pasó muchísimo proceso, la mujer samaritana. Pero entendió que cuando llegó su día de su visitación, su vida fue transformada y cambiada para poder traer vida a otros. Era una mujer que predicó, que se convirtió en evangelista. Entonces nosotros, ¿qué pretendemos esperar? ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando para transformar las vidas de nuestra familia? Es con el testimonio que ellos quieren ver. Es con el testimonio, como caminamos, como hablamos, nuestra reacción. Aun cuando nos enojamos, ellos están mirando. Y yo siempre he dicho, donde nadie te ve. Da tu mejor testimonio donde nadie te ve. Donde no está el pastor, donde no están los líderes, donde están los hermanos de la iglesia. Donde nadie te ve. Ahí es que tú verdaderamente tienes que dar tu testimonio. De que realmente el Cristo de la gloria cambió tu vida, te levantó, te transformó para que tú puedas traer cambios a la existencia a otras vidas. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a aquel que vive y reina. Yo lo veo como calladito, 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 calladito. Ese Dios de vida le cambió la identidad a esa mujer. Una mujer que era menospreciada, casi una don nadie de la sociedad. El Señor ahora le dio un nombre. El Señor ya le dio un motivo, un propósito para vivir. Un propósito para poder transformar vidas. Cientos de vidas, quizás miles de vidas al ver el testimonio de ella. Entonces, a través del testimonio, dice la palabra, en los últimos tiempos la palabra del Señor será predicada. A través de nuestra vivencia, a través de nuestra intimidad con el Espíritu Santo, a través de una relación con Él íntima. Esa mujer desarrolló, imagino, una relación con Jesús, porque entendió que nadie le contó su vida personal, sino que fue el mismo Dios que escudriñó su corazón, su mente, su intelecto, su alma. El Señor se la desnudó y entendió que nadie pudo traer la transformación que solamente Jesús trajo a mi vida. Ese es el testimonio de vida que nosotros tenemos que cargar cada día. ¿Qué legado yo voy a dejar a la próxima generación que viene detrás de mí? El mundo va de mal en peor. La juventud va de mal en peor. Los principios, los valores en esta sociedad se han acabado, están destruidas. Pero nosotros que somos la iglesia somos la esperanza de vida. Somos la esperanza de que Dios todavía transforma, de que Dios todavía restaura, sana, de que Él todavía liberte y transforma al ser humano. ¿Cuánto lo cree? Entonces yo quiero que tú levantes tu mano. Si hoy en esta noche tú haces un pacto nuevo con Dios y tú le dices: Señor, a lo mejor yo no me había decidido antes, pero tú me estás haciendo un llamado hoy para que me decida hoy a predicar tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo.
No cuando a mí me convenga, ni cuando yo lo siento, porque no se trata de yo sentir, ni de emociones, ni de sentimentalismo. Ni que yo siento hoy, pero que mañana no siento. Y depende del nivel de unción que sienta hoy. Ahora sí me siento predicar. A tiempo y fuera de tiempo lo llama el Señor a predicar su palabra. Los tiempos se agotan. El tiempo se está terminando, iglesia. El tiempo se está acabando. En cualquier momento, el sonar de la trompeta, en cualquier momento, óyeme, lo que dice en Mateo 24, guerra, rumor de guerra, pestilencia, cada una de esas cosas se están viviendo, se están manifestando cada día más delante de nuestros ojos. ¿Qué evidencia queremos ver? Estamos viendo tiempos finales, tiempos postreros. Que aquel que está frío se asegure que se caliente. Porque dice el Señor en su palabra que el tibio, ¿el qué? Él lo vomita de su boca. Entonces no vale la pena que tengamos 15, 10, 5, 20 años aquí en el Evangelio y no quedemos, porque nosotros no queremos ponerle de nuestra parte. Decidamos vivir una vida recta. Decidamos vivir una vida correcta delante del Señor. Decidamos vivir una vida llena, 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 que dé frutos para poder alcanzar aquello que todavía no ha sido alcanzado por el Señor. Ponte de pie, iglesia, en esta noche. Yo creo que si me puede ayudar quizás Elizabeth o a la hermana que dio el especial, de cantar esta adoración que dice: tu fidelidad es grande. Porque ¿cuántos saben que la fidelidad de Él, la fidelidad del Señor, la fidelidad de Él es demasiado inmensa y no se compara con nada ni nadie? Y yo quiero que aquellas mujeres en esta noche que sientan el llamado de poder ser un vaso de honra, de que tú le digas: Señor, muéstrame tu gloria, lléname de tu gloria, rebósame más de ti, para yo así poder transformar aquello que se pierden allá afuera. Si tú necesitas fuerza, yo quiero que tú pases hacia adelante. Si tú has entendido que el Señor te ha llamado a predicar y ya tú no predicas como antes, yo quiero que tú pases hacia adelante. Yo quiero que tú pases hacia adelante si tú entiendes que el Señor te ha ministrado hace tiempo a regar tratado, aunque ya no se use como antes. Yo quiero que tú vengas hacia adelante para que el Señor te equipe. Que si tú tienes alguna timidez, el Señor también te quite todo lo que no provenga de Él. Aleluya. Que te quite ese caparazón de mentira que el enemigo ha puesto, para que tú entiendas que tú no puedes hacer el trabajo en el cual el Señor te ha enviado. Yo creo que tú levantes la mano. Yo sé que aquí hay mujeres que son decididas. Hay mujeres que son valientes. Hay mujeres que han sido procesadas por el mismo fuego de Dios en sus manos, pero que muchas veces se sienten débiles. El Señor está aquí para fortalecerte en esta noche. El Señor está aquí para darte fuerza nueva, una unción fresca sobre ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Yo creo que tú cierres tus ojos, iglesia, y que tú te pongas en comunión, entendiendo que los tiempos se acortan, de que la mies es mucha y son pocos, somos pocos los obreros. El Señor está buscando obreros que podamos hacer el trabajo de Él eficazmente y que lo podamos hacer bien para Él, para que Él se sienta orgulloso de nosotros como hijos, que nuestro Padre Celestial se sienta orgulloso de que su hija está haciendo el trabajo eficientemente como Él lo ha enviado a hacer. Deja que el Señor te ministre. Y habla esta palabra y dice: saca mi alma de la cárcel. Cristal tiene que tener sabiduría. Ser una persona que diga: heme aquí, envíame a mí. Mujer ni de hombre, en mí no hay pecado, alaba la gloria. Y como en mí no hay pecado, yo tengo el derecho de pelear la buena batalla por 3 años y medio.